Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, primero quiero agradecerles a todos las devoluciones, las sugerencias, los comentarios, todas las reproducciones que tuve. Bueno, nada, las suscripciones a los que les interesó suscribirse y recibir las notificaciones cada vez que subo un videíto. A todos les quiero súper agradecer. Hubo gente que también compartió el video por algunos grupitos de WhatsApp. A vos, Dora, y a todo tu grupo. Bueno, a todos les quiero súper agradecer. Y bueno, y nada, que Dios los bendiga. Y bueno, me encanta que algo que a mí me gusta hacer, que pueda servir para que todos ustedes después hagan su trabajo, reflexionen y le pongan sus aportes. La idea es no quedarnos quietos y generar un clima así de diálogo hablando de temas que nos importan a todos, ¿no? Como estoy abierta a todas las sugerencias de ustedes, hoy estoy haciendo un temita que me sugirieron precisamente. Por ahí alguien me dijo, che, Betina, ¿por qué no hablas de la pandemia del COVID-19 y de cómo nos afecta a nosotros los uruguayos? Por supuesto que en el momento que me lo plantearon, me pareció una buena idea, pero debo confesarles que no es un tema que a mí me resulte particularmente sencillo de abordar. Porque a mí me pasa lo que le debe pasar a muchos de ustedes. Yo me enojo muchísimo con ciertas actitudes que veo que tenemos los uruguayos, de falta de empatía, de exacerbado individualismo, actitudes que van en defensa de una libertad irresponsable que yo particularmente no entiendo y no comparto además. Actitudes egoístas que van en contra del derecho que tenemos de protegernos y de proteger a los seres que más amamos. No entiendo tampoco esta necesidad imperiosa que parece que de un día para otro tenemos de hacer fiestas, de reunirnos en la Rambla, en las plazas, en las ferias, en los espacios públicos, que no importa que sean públicos. La gente se reúne sin tomar las más mínimas precauciones y recomendaciones, sin usar tapaboca, sin respetar las distancias mínimas, abrazándose, besándose, como si la pandemia no existiera. Y eso me enoja muchísimo, me entristece muchísimo, me enoja como esas protestas que veo en los informativos y que no entiendo esa necesidad que hay de protestar y de reivindicar cosas, y uno a veces ve que los que protestan muchas veces no saben ni siquiera qué es lo que quieren reclamar, y me molesta de sobremanera ese tipo de cosas, debo decirlo, y está bueno que lo plantee porque a muchos de ustedes les debe pasar parecido. La pandemia no se fue y está cada vez más vigente y cada vez estamos con mayor cantidad de casos. Antes nos alarmábamos porque teníamos 4, ayer tuvimos 95 y el virus crece de forma exponencial y a veces sentimos que no podemos protegernos, que eso se viene arriba. Y recuerdo que por allá por febrero nos enteramos de la existencia del virus por unos videitos que empezaron a circular por las redes, unos videitos bastante terroríficos donde uno veía personas de origen asiático todos vestidos así como de astronautas que estaban desinfectando calles que estaban prácticamente desérticas, gente huyendo, separada de las familias, gritando, llorando. Recuerdo un video donde los metían adentro de unos tipo heladeras blancas que había arriba de unas camionetas, una cosa delirante, y uno miraba eso y decía, pero esto será verdad, no será verdad, porque nos pasa todo el tiempo con estas cosas que suben a las redes, ¿no? Bueno, pero a ver, con todo ese antecedente en la cabeza, terrorífico, cuando quisimos ver, allá por marzo, llegaron los primeros casos al Uruguay con la aparición de Carmela. ¿Se acuerdan? Carmela, a quien queríamos linchar poco menos. Acá durante un largo tiempo no se hablaba de otra cosa que no fuera de
Carmela. ¿Cómo Carmela había venido de un lugar con tanto riesgo de contagio, con tantos casos de coronavirus al país y no había tenido la precaución, y aún sabiendo, ¿no?, que podía ser portadora del virus, había ido a una fiesta, a un casamiento y había contagiado a tanta cantidad de personas y el virus entró al país. Y bueno, y estábamos muy enojados con Carmela. Después como que se distendió un poco la cosa y hasta nos sirvió para divertirnos porque se empezaron a circular unos videos muy graciosos ahí, de unos argentinos, unos dibujitos, no sé si se acuerdan. Y bueno, nos reímos un rato a costa de Carmela también. Y bueno, la psicosis esta comenzó a apoderarse de nosotros y ya no podíamos salir a la calle y ya no podíamos salir ni a la esquina sin tapaboca, ¿sí? Teníamos que desinfectar toda la ropa que traíamos de la calle, sacarnos los zapatos, desinfectar las suelas de los zapatos y empezamos a mirar videos en YouTube de cómo se preparaba toda ese desinfectante o lejía, ¿no?, que era tanta proporción de agua con el alcohol o hipoclorito con agua, y empezamos a mirar videitos en YouTube de cómo se confeccionaban los tapabocas, y hubo gente que dejó de trabajar, ¿sí?, aun cuando el trabajo era el único medio, muchas veces trabajos irregulares, el único medio con el que podían subsistir en su casa, pensando que esto iba a parar, porque nos decían que en realidad lo que teníamos que hacer era achatar la curva, ¿se acuerdan? Pero ¿cuál era el riesgo? El riesgo era que no se saturaran los centros de salud, porque era lo que nos decían. Si se saturaban los centros de salud, en realidad nosotros no nos iban a poder atender a todos y la gente que tenía mayor riesgo iba a probablemente quizás perder la vida. Entonces eso nos aterraba muchísimo y no salíamos. O sea, si bien no hubo acá una cuarentena obligatoria, nos obligamos nosotros a no salir a la calle. Y muchos abuelos, ¿sí?, porque eran los que tenían mayor riesgo, dejaron de ver a sus familias por meses y meses. No visitaron a sus nietos, no recibieron el abrazo. Algunos tuvieron suerte de poder utilizar la tecnología si sabían, y hacer videollamadas y comunicarse. Otros ni eso. Muchos quedaron aislados por toda esta cuestión, porque esto ocurrió verdaderamente, ¿sí? Y no podemos perder de vista esto, ¿sí? Y ya desde el primer caso hasta hoy pasaron 9 meses. Y a mí a veces me puedo pensar y digo, esto es como un parto. Es como si vos le dijeras a una mujer que está a punto de parir a los 9 meses, que quiere parir y quiere tener su hijo, que le dijeras, no, mira, ¿sabes qué? Tu hijo no va a nacer ahora y ¿sabes qué? No sé cuándo va a nacer. Es desesperante, porque no hay piso. Y eso es lo que nos vuelve locos a veces. Y acá vemos un montón de reacciones, ¿no? Cuando me planteé reflexionar sobre este tema, me pasó lo que supongo que le debe pasar a los médicos cuando se encuentran con la enfermedad, ¿no? La disyuntiva de decir, bueno, ¿qué ataco? ¿Voy a los síntomas o voy a las causas? Porque podía haber hablado de todas estas cuestiones que me enojan, que les decía al principio, de estas formas de reaccionar que tenemos los uruguayos, y podía haber hablado de la empatía o podía haber hablado de la solidaridad, del individualismo quizás, no sé. Me pareció que tenía que hacer lo que es esperable que hagan de repente los médicos, atacar las causas, porque desde la causa vamos también a minimizar los riesgos de que se propague la enfermedad y también van a desaparecer en algún momento la sintomatología, los síntomas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el problema? Me pregunté. Bueno, yo encontré uno.
Cada uno va a hacer su reflexión, encontrará encontrará otros, me dirán, bueno, no estoy de acuerdo contigo. Esa es la idea, como les digo, que cada uno haga su reflexión. ¿Cuál es el que encontré? El miedo. ¿Por qué el tema del miedo, no? Vieron que por todos lados nosotros acostumbramos, por lo menos yo, a compartir videos, reflexiones, frases sobre el miedo que nos dicen constantemente que no debemos tener miedo. Apostamos una vida sin miedo y como que de alguna forma nos meten un poco en la cabezota de que el miedo puede llegar a ser nuestro peor enemigo, y hay que huirle al miedo. Pero perdemos de vista algo, que el miedo es una sensación, una emoción básica y primitiva que nos ha mantenido a salvo hasta ahora, a lo largo de los siglos. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si la especie humana no hubiese tenido miedo? Seguramente se hubiese extinguido al poco tiempo de haber nacido. Porque justamente el miedo nos mantiene a salvo. Entonces, si bien puede parecer esta una emoción desagradable, así como por ejemplo la ira o la tristeza, que nos pone muy mal y quizás puede tener consecuencias sobre el organismo también negativas, no es una emoción negativa, es una emoción que es necesaria, es básica. Y como les digo, es una emoción que yo entiendo que nos mantiene a salvo. Por eso es necesaria. Si bien es cierto que a veces puede afectar nuestra autoestima, nuestra sensación de seguridad y en algunos casos nos puede mantener apáticos o pasivos, justamente el problema creo que está ahí, en el miedo disfuncional, ¿sí? No en el miedo en sí mismo, ¿sí? Me parece que el miedo es positivo justamente porque nos ayuda a preservarnos y eso es lo que no tenemos que perder de vista. Si vemos en la Biblia, de repente, si agarramos Isaías, ¿no? El profeta Isaías, ahí por el capítulo 41, versículo 10, y les digo a todos los que me dijeron por ahí que capaz que era muy técnico esto, que había gente que no conocía la Biblia, les digo que bueno, les dejo las citas abajo y las leen y chao, no es tampoco una cosa, ¿está? Entonces la idea es esa, el profeta Isaías, ¿sí? Que justamente sabemos por fe que... primero les quiero decir esto, ¿por qué yo voy a la Biblia? La Biblia tiene un montón de soluciones, porque la Biblia lo que refleja es lo que vivieron los antepasados, y si nos ponemos a ver, también son emociones, sentimientos, problemas, situaciones que estamos padeciendo y que son tan vigentes hoy como antes. Las soluciones están muchas veces en la Biblia. Hay que poder emparentar las situaciones y ver qué es lo que el Señor de alguna forma nos quiere decir. Por eso a mí me interesa siempre apoyarme en la Biblia. Y bueno, y el profeta Isaías ahí, ¿qué es lo que dice? Parece decir lo mismo que nos vienen a decir estos especialistas en autoayuda y psicología y todas estas cosas. Alejarnos del miedo. Porque ahí el profeta Isaías dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes pues yo soy tu Dios, te doy fuerza, yo te ayudo, te sostengo con mi mano victoriosa. Es Dios que está queriendo dar ánimo a su pueblo, ¿verdad? Y le está diciendo, parece, no tengan miedo. Pero no es que no tengan miedo porque el miedo esté mal, sino porque en ese momento está queriendo darles ánimo y decirles, bueno, confíen en la providencia divina, en la misericordia de Dios, no los voy a dejar desamparados. Y eso también es vigente, hoy nos dice lo mismo el Señor, nos dice lo mismo Dios. Pero fíjense una cosa, Jesús, en el Nuevo Testamento, que vino también a cambiar un poco el paradigma nos anima a una forma diferente. Recordemos la cita ahí de Mateo cuando
cuando Jesús camina por las aguas, ¿se acuerdan? Y Pedro le dice, bueno, yo quiero caminar también, llévame a ti, le dice Pedro. Y empieza a caminar por encima del agua. Y lo va mirando a Jesús y en determinado momento dice la Escritura que deja de mirarlo y es ahí cuando se hunde y empieza a tener miedo. Y Pedro tiene miedo. Y tiene miedo Jesús. Por eso es que nos alienta desde otro lugar. Porque Jesús tuvo miedo primero en Getsemaní. Jesús es Dios, pero también es humano, es hombre y vivió las mismas cosas que vivimos nosotros. Entonces nunca puede estar en contra del miedo. Lo decíamos en la reflexión anterior, del videíto anterior. Jesús, ¿se acuerdan que tuvo miedo? Y le decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en determinado momento le pide a Dios que lo libre de ese cáliz, pero también le dice que no se haga tu voluntad, que no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Se acuerdan? Bueno, esta cita que estoy mencionando de Pedro y Jesús caminando por las aguas es la que queda en Mateo capítulo 14, versículo 31. Y como les decía, Jesús nos alienta de una forma diferente, no nos dice no tengan miedo. ¿Qué nos dice? No dudes. ¿Por qué dudaste? Le dice a Pedro cuando lo va a salvar. No le dice ¿por qué tuviste miedo? No. Le dice ¿por qué dudaste? Y ahí está la cuestión. Justamente, no en el miedo, sino en lo que hacemos con ese miedo. ¿Tá? La pandemia no ha terminado y me parece importante utilizar la memoria y recordar lo que vivimos allá por febrero y marzo, aquella sensación que teníamos, porque eso está vigente. La pandemia no se fue y puede ser mortal para los seres que más amamos y que realmente están en riesgo. Y aún lo que pensamos que no estamos en riesgo, quizás lo estemos, porque depende de cómo te afecte. Además tenemos que pensar también, todavía no se sabe si este virus fue un virus naturalmente incorporado o fue un virus creado en un laboratorio. Y eso lo hace mucho más peligroso. No importa quién lo creó, si para las vacunas, si para vender vacunas o qué. Está instalado y se propaga de una forma exponencial. Mucho más se propaga que la gripe, que a veces lo emparentamos, pero a ver, sí, nos morimos por gripe también, pero a ver, es grave, porque este virus a una persona que realmente tiene riesgo, la puede matar y no hay tutía. Y aparte esto, yo veía el otro día unos videos de cómo era que te ponían el respirador. Tampoco es que vos estés así, boca arriba, pensando en la vida y te pongan el respirador. Es un tratamiento totalmente invasivo. O sea, me parece que si lo pensamos bien no lo queremos ni para nosotros y mucho menos para los seres que más amamos. Entonces me parece que tenemos que utilizar este miedo, volver atrás, recordar un poco y utilizar este miedo, pero el miedo que nos mantiene a salvo, que nos mantiene vivos, que nos mantiene protegidos y con salud, ¿sí? El miedo que nos preserva. Pero seguir las recomendaciones de Jesús que le hace a Pedro en Mateo. No dudes, confía en la providencia divina. Las cosas, como dice San Pablo en 8:28, en Romanos 8:28, que me encanta esa cita y la súper recomiendo, la voy a poner debajo, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y vaya si esta pandemia no nos ha ayudado para bien. Es cierto, hemos perdido trabajo, todo lo que decíamos al principio, mucha gente quedó aislada, la economía está en riesgo, hay un montón de cosas que están en riesgo, pero también nos ha ayudado esta pandemia a parar un poco, a bajar la pelota al piso y a reflexionar. Estamos reflexionando justamente ahora por esta causa. Entonces, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Pero la pandemia no se fue. Estamos en riesgo. Recordemos cómo nos sentimos al principio para verdaderamente cuidarnos. Bueno, lo dejo por acá y les mando un beso enorme. Que Dios los bendiga.